NDR Radio 103.9. Lo demás es silencio. Lejos estoy de tener la intención de hacer un análisis con respecto a lo sucedido durante el pasado fin de semana, el sábado y el domingo, con respecto a lo sucedido en el Superclásico, que finalmente quedó trunco. Más que nada, creo que hay que hacer hincapié en el desarrollo de lo que es un partido de fútbol, más allá de ese partido en sí. Es decir, a esta altura hay que reformular y refundar el concepto de análisis del fútbol antes que el de un partido de fútbol. La observación no creo que sea muy difícil de comprender, pero sí quizá es compleja de explicar, de analizarla, porque tiene varios vértices, varias vertientes que nos posibilitan no caer en la ligereza, en la banalidad, en la futilidad. Esa banalidad que principalmente ostenta una pléyade que se hace llamar periodismo deportivo, algo que primero es inexistente, porque agrede, atenta, en definitiva, contra la profesión del periodista, del periodismo en sí. Podrá haber, en todo caso, periodistas que se dediquen al deporte, y les puedo asegurar que estos no son quienes precisamente nosotros conocemos a través de los distintos canales de televisión. Aquí hemos asistido con anterioridad, en los días previos a la realización que finalmente quedó trunca de este partido de fútbol, y digo partido de fútbol, sin ningún tipo de adjetivación suprema o rimbombante, como sí quisieron imponer estos comunicadores, que lamentablemente lo son, no incomunican, comunican direccionadamente según las conveniencias de las empresas para las que trabajan y según también los intereses particulares que poseen. Todo eso inmerso también en una ligereza, en lo vacío y en lo vicioso del mensaje intelectual que emanan, que irradian. No olvidar que además de las conveniencias y de los intereses, también existe mediocridad. Y esta última categoría es alarmante, al menos en este rango, en esta pléyade, en esta caterva de periodistas que se hacen llamar deportivos. En medio de ese histrionismo que presentan, esa cualidad de divos y divas que quieren hacer conocer al televidente, los mensajes fueron, por ejemplo, presentar un partido de fútbol como la final del mundo, con toda la implicancia que ello posee, porque va más allá de una simple metáfora o de un ligero tropo retórico. Aquí se quiere conceptualizar y profundizar como una cuestión de vida o muerte a un partido de fútbol. ¿Por qué digo esto? Porque lo han profundizado y han hablado de éxito y fracaso nuevamente, y han hablado de que hay que ganar como sea nuevamente, y hablaron también de gloria y de héroes y de fracaso rotundo para quienes perdían. A partir de ello, creo que la refundación que debemos hacer tiene que ver primero con la reformulación que se impone para analizar el fútbol como un deporte cultura, más allá de cualquier partido, por más que este sea un superclásico que se ha presentado como la final del mundo con todas sus implicancias. Pudimos observar cómo estos energúmenos, esta lacra que maneja el periodismo que dicen que es deportivo, algo inexistente, reitero una y mil veces, de intentar
desaproximar de responsabilidades a todos los sectores implicados permanentemente en el gobierno y la ejecución de distintas medidas. Y en esto incluyo dirigentes deportivos, fuerzas de seguridad, gobierno, poder económico y también las empresas encargadas de este gran negocio que han sabido conformar a través de un deporte como el fútbol. De allí la reformulación que se impone, de allí la refundación que se impone. En medio de toda esta ligereza de elucubraciones, comienzan a tallar frases. Y ayer, por ejemplo, escuchaba a una cara bonita de estos canales de televisión diciendo: todo esto es una locura. ¿Por qué echarle la culpa a los locos de lo que sucede, cuando en realidad son los cuerdos que dominan, que hacen que todo este tipo de circunstancias se desarrollen vil y cruelmente? En todo caso, si queremos denominar locura a todo esto, vamos también a reformular esta palabra, esta terminología. Yo no vi ningún internado del Borda organizando este partido de fútbol. No vi ningún internado del Borda, por ejemplo, reprimiendo a los trabajadores de Siam, o reprimiendo una ocupación de viviendas en La Matanza que dejó un muerto además. No vi a ningún loco del Borda hambreando o desocupando. Entonces, dejemos esta palabra de lado. Esto no es ninguna locura. Esto es corrupción y mediocridad. Es esa mixtura que tiene, sí, un montón de vertientes y de vértices para analizar, seguro, pero no deja de ser corrupción y mediocridad en cuanto mezcla. No podemos seguir sectorizando la violencia según el ámbito. Es decir, yo no creo que haya vectores particulares para decir violencia en el fútbol y la defino, violencia escolar y la defino, violencia laboral y la defino. No, el vector es la crueldad. A partir de ese vector se generan violencias en distintos espacios, en distintos ámbitos, que no son privativos de esa violencia, sino que hay una crueldad que se irradia desde estos estamentos que estamos denominando ahora y se convierte en violencia cuando llega al común de la gente, más allá de su participación en diferentes clases sociales, el común de la gente, porque hay un mensaje cultural predominante, que no digo que a todos nos traspase de la misma manera, pero sí que en definitiva tiene una intención. Y en esto también quiero hacer un apartado. Ayer, leyendo un mensaje de un amigo de la casa, un comunicador a quien respeto muchísimo como Juan Bautista Meri, de Punto 3 de Luján, decía: ¿por qué nos culpan como sociedad de lo que pasó? Y me puse a repensarlo. Tiene razón. No es culpa de la sociedad, es culpa de la intención que tiene el poder de que la sociedad sea esta. Por eso digo que hay algunos que son permeables a este mensaje y otros no tanto. Y uno podrá decir, bueno, por omisión también somos responsables. En el caso de Juan Bautista Meri no lo considero así, porque lo está denunciando. Está denunciando y está argumentando por qué él cree que no es culpa de la sociedad lo que nos sucede. Y tiene razón. Se hace responsable de su argumentación y se ampara diciendo: yo no actúo de esta manera. Por eso de ser permeable o menos permeable a ese mensaje autoritario, arbitrario e inequívoco que emana desde los sectores del poder, incluido el de la empresa o las empresas que tienen a su cargo estos periodistas que se hacen llamar deportivos y que también
envían su mensaje de conveniencia, corrupción y mediocridad. Entonces, hay una intención una idea para que la sociedad actúe como actúa. Pero no es culpa de ella, es la idea que se quiere imponer. A algunos les llega, a algunos lo han interiorizado, ese mensaje, y lo exponen de manera práctica, lo ejercitan. Otro punto es, como hicieron en sus análisis de baratija, estos periodistas deportivos, así se hacen llamar, no existe, en cuanto a derivar muy sutilmente, pero a la vez muy procazmente, la responsabilidad de todo. ¿Para recaer en qué? En que 15 inadaptados tiraron piedras. Esa fue la conclusión, porque Boca es solidario. Boca en cuanto a dirigencia. River en cuanto a dirigencia también es solidario. La Conmebol, bueno, no tiene nada que ver como ente que rige los destinos de lo que pasó. El gobierno, muchísimo menos, que está ocupado en la seguridad del G20. Son 15 inadaptados que han arrojado piedras o botellas. Cuando en realidad a mí se me ocurre que 15 inadaptados los podemos encontrar en cualquier gabinete de cualquier gobierno. O por ejemplo, conduciendo un programa deportivo en un canal televisivo. Esto también tiene un punto que es de inflexión en cuanto al mensaje que emiten estos energúmenos, esta caterva que se hace llamar periodista deportivo, que es minimizar lo máximo y hacer de lo máximo algo mínimo en cuanto a importancia. Este ejemplo que acabamos de brindar, de comenzar a analizar de manera embustera, de manera mediocre, más que mediocre, un hecho que en definitiva es cultural y sociológico para determinar que el resultado es la culpa de 15 inadaptados, da cuenta de lo que estoy diciendo. A lo mínimo se lo vuelve máximo por conveniencia y a lo máximo se lo vuelve mínimo también por conveniencia. Pero en esa conveniencia, a no olvidar, hay mucho de ignorancia intelectual, de banalidad intelectual. Para culminar, creo yo que no hace falta que suceda un hecho como el previo a la realización de un partido de fútbol, y digo partido de fútbol, no hablo ni de final del mundo, ni de héroes, ni de gloria, ni de fracaso, ni de éxito, ni de tantas definiciones histriónicas que se mecen sobre un espectáculo deportivo, en definitiva, que no es más que eso, con toda la implicancia e importancia que pueda tener. Sobre todo, importancia magnificada, porque uno deposita su esperanza allí, por tanto está invalidado de hacerlo en un mejor bienestar de vida, en un mejor estándar de vida, en que no haya hambre, en que no haya desesperanza, precisamente desde lo cotidiano, en cosas que son, no sé si más importantes o menos, pero que también hacen a la conformación del desarrollo, el crecimiento de un ser humano. Entonces, vamos a seguir magnificando esto mientras no podamos depositar nuestras esperanzas en otros ámbitos, en otros espacios que también hacen a nuestro desarrollo diario, para poder llegar al menos a esa posibilidad de sentirnos seres humanos más plenos. En esto de no situarnos nada más en la definición de un simple partido de fútbol, sino en el fútbol en sí como cultura. Debo decir que ya nos utilizan de partener a los protagonistas principales, que son los futbolistas, que se dejan también, por supuesto, llevar
por esta corriente mercantilista a destajo. Y los espectadores comunes, los simpatizantes, los hinchas, aquellos que asisten a cualquier estadio o lo escuchan por radio o lo miran por televisión con la misma pasión. Esos son los partener, en definitiva, porque el partido, así como fue y quedó trunco Boca y River, también queda para todos nosotros. El partido de la vida queda así para nosotros, porque en definitiva, no solo ni siquiera nos invitan a jugar a pesar de que somos partener, sino que la definición la siguen elucubrando, la siguen generando, la siguen engendrando en un escritorio de cualquier despacho. Amigos, buen día para ustedes, para toda la audiencia. Un orgullo. No creo merecer tantas palabras lindas por parte de ustedes, pero desde ya les agradezco por los conceptos. ¿Cómo están? Todo muy bien, Juan. Vos sabés que yo hacía referencia a que creo que ayer por la noche, a última hora, vi este comentario que publicaste en las redes sociales y me quedé pensando, porque uno generalmente dice, claro, el problema es que ya está impregnado todo en la sociedad y actuamos como tal. Y yo digo que hay una idea de impregnar esto en la sociedad que en algunos llega porque son más permeables y en otros, como por ejemplo tu caso, no. Y tampoco estás omitiendo responsabilidades porque la estás denunciando. Realmente me interesó muchísimo el comentario que hiciste y me hizo repensar. Vos sabés que recién decías algo, ¿no? Y tenía un poco como objeto esto, ¿no? Pensar que el comentario dispare, digo, el pensamiento, el debate. De hecho, ha tenido bastantes respuestas con la visión de muchas de las personas que tengo contacto en las redes sociales. Pero a mí me parece que de ningún modo nos pueden incluir a todos en un problema que no es de todos. Tal cual. Digo, a ver, que no suene esto a deslindarse de responsabilidad, de lavarse las manos o como un mensaje egoísta, pero no es mi problema. A ver, esto sirve para pensar en el rol de las dirigencias de los clubes y su relación con las barras bravas, sirve para que pensemos en los 20 millones que se han facturado en 18 cuadras a la redonda del Monumental en concepto de estacionamiento ilegal, digo, sin ningún tipo de autorización, digo, por parte de lo que llaman trapitos, para pensar, digo, en la reventa de entradas, para pensar en la guita que encontraron en tipos que son barra bravas y viven de eso, no tienen otra ocupación y no tienen otra vocación. Me parece que el problema pasa por ahí, además, digo, de las responsabilidades políticas, institucionales, en cuanto a la seguridad, en cuanto al operativo, y ¿sabés qué? También partiendo desde antes del partido, los medios de comunicación y algunos comunicadores dicen el gran choque, la superfinal, la Exacto. finalísima, el partido de la historia, la cosa más importante del mundo, como, y perdónenme el léxico informal, metiéndole fichas a la gente, a la audiencia, que se ceban y llegan al día del partido con una carga emocional de cosas que vos decís, es peligroso que salgan a la calle en el estado de casi locura, ¿no? Claro. Por lo que se va generando en torno a la previa del partido. Salen todos como diciendo, viste, es matar o morir, Tal es cual. la guerra, el choque, me parece irresponsable. Tal cual. Tal vez tiene también esto un ingrediente de esto que decía, digo, yo aclaro de antemano que a mí el fútbol de primera me interesa poco porque soy hincha de San Lorenzo. Lo que más pasión me genera es Flandria y a mí me encanta y sí voy a la cancha y grito los goles y sigo la actividad del club. Pero digo, también por ahí no comprendo esta paranoia que se genera alrededor de un partido por no tener esta pasión futbolera, ¿no? Pero me parece irresponsable y me parece que todo esto que decía es para analizar, para pensar en, digo, que a mí no me cabe ninguna responsabilidad de lo que pasó en torno al Boca River.
Tal cual. Vos sabés que hablabas de problemas vos y es verdad. No es nuestro problema, pero sí lo debemos asumir como un problema colateral, lamentablemente. Problemas generados por otros que a nosotros nos incumben y nos perjudican sobre todas las cosas. Y en cuanto a los medios de comunicación, vos sabés que yo hacía una especie de editorial en la apertura hoy, que precisamente los incluía a estos comunicadores que se hacen llamar periodistas deportivos cuando es una actividad que no existe como título, sino como puede ser como un desarrollo, un periodista especializado en temas deportivos. Bueno, además está muy lejos de ser especializado, ¿no? Así como no hay periodista económico, no hay periodista político, claro, sí. Exactamente. Bueno, y hacía referencia a lo que vos decías, ¿no? Estas frases rimbombantes, histriónicas, peligrosas, así como vos las denominaste. Peligrosas. De hablar de éxito y de fracasos rotundos, de vida o muerte, de ganar cueste lo que cueste. Bueno, toda esa connotación, claro que la gente la lleva encima y deposita en un partido de fútbol, que en definitiva es eso, con toda la implicancia y la importancia que tiene, un montón de desesperanzas que no va a encontrar en respuesta en otros lugares que también hacen a nuestro desarrollo cotidiano, como por ejemplo comer todos los días, tener trabajo, poder sobrevivir, tener una vivienda digna, un acceso a la salud y a la educación dignos. Entonces, claro, depositamos todo en el fútbol, acrecentado por esta manía viciosa que tienen estos comunicadores, sobre todo televisivos, de hacer de lo mínimo algo máximo y viceversa, de lo máximo algo mínimo, claro, como sucedió con la suspensión del partido el sábado y también el domingo. Sí, además, daba bronca ver cómo desde algunos medios o desde algunos comunicadores contra otros empezaban a deslindar responsabilidades. Unos decían que la culpa era de la policía de la ciudad, otro decía que la culpa era de la policía federal, otro decía que la culpa era del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, otros decían que el gobierno nacional era el responsable. Se empiezan a... Yo leí por ahí un comentario de un colega que decía, hay que ver quién recibe más pauta de quién, ¿no? Claro. Para ver ese tipo de opiniones. La verdad que también es peligroso el análisis sesgado, de estas cuestiones, porque hay que tener en cuenta que mucha gente, muchísima gente, aquello que escuchan los medios de comunicación lo da como una verdad revelada, como una verdad inobjetable. Y esa es la responsabilidad que tenemos que tener, que estamos frente a un micrófono, de tratar de ser lo más responsables posible, ¿no? A la hora de dar una información y una opinión. Sí, al menos no caer en la ligereza, Juan, en la ligereza de los mensajes, ¿no? Tratar de pensarlos mínimamente, aunque no compartamos y no compartan con nosotros lo que decimos. Sí, aunque para algunos pensar sea difícil, pero hay que esforzarse. Tal cual. Y vos fíjate que todo lo que vos decís en esa lucha, en esa contienda de intereses, de conveniencias, terminan redundando en lo más fácil. Es decir, la culpa es de 15 inadaptados que arrojaron piedras. Que sí, claro que tienen responsabilidad, pero con la connotación que vos estás enumerando. No toda la responsabilidad, claro. Exacto. Quizá la mínima. Quizá es la circunstancia de un montón de causas. Quizás es el último eslabón de la cadena, indudablemente. Exacto, ¿no? Exacto.